¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo algunos trucos y celadas dentro de la defensa siciliana y más específicamente dentro de la variante Alapín, que de hecho es mi variante preferida de la defensa siciliana, o mejor dicho, para enfrentar a la defensa siciliana. Como muchos ya sabrán, la variante Alapín empieza con E4, C5, y las blancas realizan la jugada C3 en vez de la típica caballo F3 y D4 tras las múltiples opciones que tiene el negro, ¿no? E6, caballo C6, G6, A6, D6, etc. Bien. La idea de C3 es muy sencilla. Buscamos controlar el centro con nuestros peones. Las negras tienen varias respuestas y vamos a estar viendo principalmente celadas contra la respuesta D5, que de hecho es la más habitual. D5 junto con caballo F6 son las formas más típicas de luchar contra la variante Alapín. Y tras D5 nosotros vamos a capturar y luego de dama por D5 haremos D4. La idea de D4 es quedarnos con el centro, por supuesto, aunque lleve a una posición de peón aislado. Posiciones que, por cierto, tienen ya estudiadas, ¿no?, en videos anteriores dentro del canal de la academia. Acá, bueno, el negro en esta primera posición que vamos a estudiar captura rápidamente en D4 lo que suele ser, desde mi punto de vista, una pequeña imprecisión. ¿Por qué? Porque ya le va a permitir al caballo blanco salir por C3 con ganancia de tiempo. Acá las negras juegan caballo C6, caballo F3, y si las negras hiciesen la jugada de 6, estaríamos llegando a posiciones típicas de peón aislado donde, como les comentaba, el hecho de que el caballo salga rápidamente representa una pequeña ventaja para el blanco. Es por esto que acá lo más habitual es que las negras jueguen alfil G4, pero acá es donde vamos a conocer el truco, la celada por parte de las blancas. Acá tras alfil E2 estaríamos transponiendo a una línea principal de la variante Alapín con alfil G4, pero como las negras han capturado muy rápidamente en D4, acá las blancas aprovechan y realizan la jugada caballo C3 buena. Vamos a ver que la idea es que después de alfil por F3 hay bastante táctica en la posición, hay ideas muy interesantes. Pero incluso si las negras retirasen su dama, por ejemplo a A5, entonces nosotros continuaríamos con D5. Siempre la idea es que cuando la dama se retira podemos hacer la jugada D5 y crear muchos problemas al rey de las negras, que está muy lejos de enrocar. Y acá, por ejemplo, una línea, bueno, si el caballo se retira, simplemente estaría viniendo alfil B5 jaque, ¿no? Y la posición del negro es muy mala. Y tras enroque largo, por ejemplo, que es una jugada que se ha empleado bastante en la práctica, nosotros jugaríamos alfil D2 y como ven ya se está amenazando el caballo, se amenaza una descubierta con caballo B5 y tras, por ejemplo, caballo E5 estaría ganando la partida. Amenazamos la dama, amenazamos torre C1 jaque, bien. Por ejemplo, tras caballo por F3, peón por y dama B6, además de la sencilla comer el alfil, tendríamos torre C1, rey B8 y dama A4, atacando el alfil, amenazando alfil E3 con entradas en A7 con mate. Así que la posición sería un completo desastre para el negro. Es por esto que lo más habitual luego de caballo C3 es capturar en F3. Y tras la captura en F3, nosotros capturaremos de peón, por supuesto, dejando el peón de D4 indefenso. Si la dama se retira sería una posición, al igual que la anterior, muy mala para el negro, con la consiguiente alfil B5 después, ¿no?, de que se retire el caballo. Y tras dama por D4 y el truco acá está en caballo B5, buena jugada. Acá hay varias jugadas para el negro, pero ninguna termina de llegar a una posición satisfactoria. ¿Bien? Acá, por ejemplo, si caballo por B5, bueno, caballo C2 es la principal, pero si caballo por B5, seguiría alfil por B5, rey D8 y tras rey E2, por ejemplo, la posición es ventaja decisiva para las blancas. El tema es que están llegando todas las piezas a atacar al rey de las negras y el negro como mínimo va a tener que entregar material
para salvar esta posición. Es por esto que acá atrás, dama por D4, dama por, caballo por y caballo B5, la mejor jugada para el negro es este jaque en C2, pero el detalle luego de esta posición donde ambos capturan las torres es que este rey queda mucho más indefenso gracias a que el blanco desarrolla mucho más rápido. Por ejemplo, tras E6, seguiría alfil B5, rey, alfil F4. Fíjense cómo al rey le cuesta mucho llegar a capturar este caballo, mientras que nosotros ya amenazamos rey D2, seguido de torre por A1, con una posición con ventaja clara, llegando a decisiva casi, para las blancas. ¿Bien? Bueno, en esta partida, que les muestro, que por cierto, dejé los nombres ahí porque curiosamente las partidas que seleccioné hoy todos son nombres bastante complicados, se jugó dama H5. Y la forma de continuar siempre es D5 cuando se retira la dama, porque luego el jaque en B5 es muy molesto. La partida continuó caballo E5, alfil B5, alfil D7, y el tema es que tras alfil por D7, caballo por D7, y enroque, el blanco tiene una ventaja de desarrollo abismal. Las piezas negras, como ven, les cuesta desarrollar y el rey le va, por consiguiente, ¿no?, de que las piezas no desarrollan, le va a costar mucho enrocar. Y las blancas tienen una posición muy cómoda. Para que se hagan una idea, el módulo da una ventaja de aproximadamente 6 puntos, una bestialidad, más de una torre. Acá en esta partida se intentó jugar a 6, ya que entre otras amenazas se amenazaba caballo B5, torre 1 sencilla, caballo F6, alfil F4, B5, dama D4, B4, caballo E4. Fíjense, la idea del cambio es terminar de activar todas las piezas de las blancas. Y tras caballo F6, torre 5 tocando la dama, dama G4, H3. Fíjense que el negro no puede sacar bien sus piezas, no puede desarrollar su alfil de F8 y por lo tanto no puede enrocar. Torre D1, G6, D6, ya con amenazas directas en E7. Y tras E6, torre 1 y la partida está completamente perdida por la amenaza alfil E5. De hecho, la posición continuó con alfil G7 y alfil E5 las negras decidieron abandonar, ya que no se puede defender el caballo de F6. Por ejemplo, tras dama D8 seguiría simplemente D7. Bien. Bueno, así que como ven, tras D5, bien, de las negras, vemos que esto es una pequeña imprecisión y podemos aprovecharlo desarrollando rápidamente el caballo a C3. Esa es la celada que propongo en vez de la jugada natural alfil E2. ¿Bien? Como vemos acá, en todas las posiciones el blanco consigue una ventaja bastante cómoda, tanto si el alfil captura en F3 como si la dama se retira, que en todos los casos, siempre que la dama se retire, nuestra jugada va a ser D5 y alfil B5. Y vamos a ver otra posición muy interesante. Bueno, acá un pequeño spoiler de otra posición también que surge a partir de D5. Esta vez, cuando las negras, en vez de capturar en D4, optan por otra opción que tampoco es la más habitual. Juegan G6. La idea de G6 es jugar con el fianchetto típico, ¿no? Alfil G7. Un esquema tipo dragón, si se quiere, para las negras. Y acá las blancas tienen una idea muy interesante, típica de la variante Alapín. El caballo se desarrolla por A3 con dos ideas. La idea más habitual suele ser ir a B5 y amenazar la casilla C7, pero en este caso, al estar la dama en D5, tenemos una segunda idea, que es que el alfil se va a dirigir a C4 con ganancia de tiempo sobre la dama y tocando el punto más débil de todo el tablero, el punto F7. Acá las negras capturan y ahora viene la celada. Tras alfil C4, dama E4 jaque. Parece que el blanco tiene que cubrirse de dama o tiene que hacer una jugada muy fea como rey F1, pero acá viene la jugada admiración, alfil E3. Una jugada muy bonita que de hecho les recomiendo pausen el video y traten de buscar dónde está el truco, ¿no?, por parte de las blancas. ¿Qué pasa si las negras capturan en E3? Que sería un error que ya las llevaría a la derrota.
Bueno, felicidades para los que encontraron, que el detalle es que en esta posición existe alfil por F7, muy buena jugada, ya que tras rey por F7 existe el doble en G5, y tras rey F8 simplemente vendría dama D8 y las negras pierden dama de igual forma. Es por esto que tras alfil E3 las negras no pueden capturar, en E3 tienen que seguir su desarrollo, pero entonces el blanco ya tiene todas las piezas afuera y está preparado para enrocar, es decir, las blancas quedan con una ventaja de desarrollo bastante importante. Caballo H6 se jugó en esta partida. Y aquí, bueno, existe caballo B5 interesante, con la idea de amenazar caballo C7 y luego de que el negro lo evite, capturar en D4, conservando una estructura bastante sólida, pero en la siciliana Lapin siempre es interesante, bueno, acá de hecho se hizo esto, ¿no? Pero se capturó luego de peón en D4, ¿bien? Quedando el blanco con una estructura de peón aislado, pero lo que hemos dicho, la ventaja de desarrollo es abismal, ¿no? Bueno, por cierto, acá no lo comenté, la jugada caballo C7, en este caso no funciona claramente por peón por, ¿bien? Luego de caballo por A8 es cierto que el blanco se quedaría con una calidad de más, pero el caballo le va a costar mucho salir de ahí, así que el negro quedará en una posición favorable, ¿no? Así que por eso es que se captura directamente en D4. Antes no, por supuesto, no lo dije por tema de mate, ¿bien? Pero una vez que enroca, ya es amenaza D por E3, ¿no? Así que una vez que enroca se captura el peón, se puede capturar de caballo, pero más aconsejable capturarlo de peón, al menos mantiene el espíritu de la posición. Y luego tras caballo C6, las negras tienen problema con su dama en E4. El caballo ahora va a una casilla más natural en C3, ganando tiempo sobre la dama. Y fíjense cómo en esta partida muy linda, simplemente después de H3, la posición del blanco es ganadora. Acá lo correcto para las negras habría sido jugar con dama D7, pero ahora existen varias jugadas. Por ejemplo, D5, el avance típico, siempre que nos dejen. Este peón en D5 va a incomodar mucho luego al desarrollo de las piezas negras. Y otra jugada, en este caso típica, para que el caballo de H6 no pueda jugar y amenazar con capturarlo, sería G4. ¿Bien? De hecho, esto se ha jugado en más de una ocasión. En esta partida, las negras directamente colapsaron en la posición e hicieron dama por G2. Y tras torre H2 se siguió un par de jugadas más, pero como pueden observar, la dama está atrapada. Las negras perdieron pocas jugadas después. Y quería mostrarles otra partida simplemente para que veamos otro ejemplo de esta misma posición. Fíjense cómo se llega por las mismas jugadas, ¿no? Bueno, varía un poco el orden porque el blanco jugó caballo F3 primero, pero se termina llegando a la misma variante. Dama E4, alfil E3, como ya sabemos no se puede capturar en E3, caballo H6, y en este caso se jugó C por D4 directo, sin caballo B5, ¿no? El negro acá jugó enroque, caballo F5 ya para incorporar el caballo, amenazando caballo por E3, torre 1, fíjense que la ventaja del blanco está en claramente su ventaja de desarrollo. Luego de caballo C6, alfil H6, y ya las negras están en problemas, ¿no? Se ataca la dama, por supuesto, dama G4, H3, y fíjense cómo nuevamente la dama está quedando atrapada. Bueno, única casilla, dama H5, alfil por G7, rey por G7, D5 atacando el caballo, torre D8, dama E2, se renueva la amenaza sobre el caballo ya que el peón de D5 estaba clavado, y tras caballo A5, G4, con un ataque doble, ¿no? Por supuesto, única dama por H3, G por F4, perdón, por F5, y nuevamente las blancas quedaron en una posición completamente ganadora, que terminaron ganando pocas jugadas después. Espero que les haya parecido interesante. La variante Alapín es de mis variantes preferidas. De hecho, llevo toda una vida jugándola contra la defensa siciliana, con resultados que la verdad me he sentido muy orgulloso y tiene muchísimos trucos como han podido ver. Nos veremos en una próxima.